Bien, ahí arranqué la grabación. Nada, ¿Ya? bienvenido a todos y nada, comentarles esto nomás que se va a estar grabando la charla, así que nada, puede ser que también se suba a YouTube. Así que un poco eso del parroquial, digamos, y bienvenidos a todos y los dejo ahí con Belu y Daro. Bien, vamos a empezar mientras sigue llegando gente antes de arrancar con la charla per se, con una pequeña actividad, entre comillas. Son un par de preguntas como para ir descontracturando un poco nada más. Ahí les dejamos el link en el chat. Entran y son 4 preguntas que nada, tienen algunas opciones y otras respuesta libre. Muy bobas, nada complicado, nada de evaluar conocimientos, es nada más como para entrar un poco en tema. Vuelvo a dejar el link por si entró alguien más justo cuando lo mandamos. Ahí ya van llegando las respuestas. Por ahí está bueno, por ahí, Belu, si nos podemos presentar por ahí. Total, esto, la idea es que quede ahí durante la charla contestando y no hace falta ahora, vamos a hacer un recuento al final de esto, así que tranqui. Bueno, arranco yo si querés, igual, no mucho para decir. Darío, me dicen Daro, y bueno, hace poquito con Belu entramos a Esfera y siempre nos llama la atención esto de poder compartir experiencias, conocimientos, así que un gusto poder tener este espacio. Sí, no hay mucho más que agregar a lo que dijo Daro. Los dos entramos hace relativamente poco, pero nos copa esto de poder dar charlas o esparcir un poco el conocimiento sobre las cosas que nos copan de esto de programar. Los dos somos desarrolladores en Grupo Esfera. Así que nada, esperamos unos minutitos más y ya arrancamos. Ahí para los que se fueron sumando, estamos dando unos minutitos para contestar el cuestionario ese que está, el link que pasó Marquinhos en el chat. Me gusta que mucha gente esté eligiendo el meme de Success Kid para cómo se sienten con su trabajo. Bueno, ya son ni 5, ¿acaso esperamos unos minutos más, Daro, o vamos arrancando? Arranquemos con esto, bien. Total, pueden seguir ahí Sí, contestando. sí. Bien, bueno. Entonces, antes de empezar a hablar sobre Extreme Programming en particular, queríamos dar como un poco contextualizar qué es Extreme Programming. Y básicamente hay muchas metodologías ágiles, muchos de nosotros como conocemos algunas de ellas. Estas que nombramos acá son como solamente algunos ejemplos de estos marcos de trabajo que ellos como a nivel general lo que buscan es como poder crear y responder al cambio, ¿no? A medida que uno va avanzando. Se trata como de poder lidiar con el cambio con éxito en ambientes que por ahí son medio inciertos o son un poco turbulentos. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar, de todos estos que pueden ver ahí, en Extreme Programming. Entonces, lo que vamos a abordar un poco a lo largo de la charla es, al principio, un poco de la historia o como momentos claves
Después las ideas centrales y qué es XP más a nivel conceptual. Después vamos a hablar un poco de los valores y principios, que es algo bastante central para lo que es Extreme Programming. Y por último, vamos a hablar sobre algunas, no todas, de las prácticas técnicas que propone, ¿no?, dentro de este marco de trabajo. Entonces, arrancamos. Ay, perdón, problemas técnicos. Ahí va. Bueno, ahí ven la fotito de Kent Beck. Kent Beck fue la persona que desarrolló y creó Extreme Programming. Lo hizo mientras se desempeñaba como consultor en proyectos de Smalltalk durante los años 80 y 90. Justamente en los 90 hubo un proyecto clave que fue ese Chrysler Comprehensive Compensation, que Chrysler contrató a Kent Beck como consultor para mejorar la performance de uno de sus sistemas. Entonces, esa fue la primera vez que él usó todo este conjunto como de prácticas que después se fue consagrando como una nueva manera de desarrollar software y que finalmente se lo llamó Extreme Programming, ¿no? Lo que es interesante de esto es que es como un framework, un marco de trabajo, que no es que primero alguien lo pensó y después lo quiso poner en práctica, sino que al revés, ¿no? Como que nació de la empiria, como de aplicar conceptos y cosas, se fue viendo como que era lo mejor y de ahí crearon el marco de trabajo o le pusieron un nombre a algo que ya estaban implementando. Entonces, cuando Kent Beck empezó a implementar esto en Chrysler, tenía como dos ejes centrales, ¿no? Por un lado, delineó como el objetivo general de XP, que era esto de tener un sistema que esté siempre en estado deployable, que se le puedan agregar features que sean elegidas por el cliente y que esas features sean testeadas como automáticamente y rápidamente. Ese era como el objetivo. Y después, por otro lado, como un medio para llegar a ese fin, él se propuso como tomar todo lo que sabía que era valioso para el desarrollo de software, que él tenía de todo su bagaje y toda su experiencia, y llevarlo al extremo. Es como, no sé, estás escuchando una canción que te gusta y le subís el volumen al máximo, ¿no? Como una cosa así. Entonces, él decía, bueno, hacemos code reviews para asegurarnos de la buena calidad del código. Listo, hacemos pair programming, lo llevamos al extremo. Nos gusta tener test porque nos da seguridad a la hora de agregar nuevas features y de refactorizar. Bueno, diseñemos con test, hagamos TDD. Queremos ser buenos en diseño, refactoring continuo. Bueno, y así con cada una de las cosas y de las prácticas que a él le parecían estaban buenas. Entonces, después de toda esta experiencia en Chrysler, Ken Beck reescribió un libro que fue Extreme Programming Explained, que es ese que ven en la portada en la diapositiva, y que fue conocido como The White Book o el libro blanco. Y después, a lo largo del tiempo, se fue haciendo como cada vez más conocida esta forma de trabajar, y fue muy popular hasta los años 2000, que fue cuando se empezó a usar más Scrum. Pero sin embargo se siguió hablando de eso y hay otros referentes de la industria que trabajaron con Kent Beck en ese primer proyecto de Chrysler, que fueron, por ejemplo, Ron Jeffries y Martin Fowler, y que ellos también lo siguieron como difundiendo. Bien, pasamos ahora a hablar un poquito de las ideas claves de XP. Son 3 ideas clave que nosotros seleccionamos, es totalmente como subjetivo. Pero bueno, sobre la primera vamos a hablar muy poquito y después vamos a adentrarnos un poco más en las otras dos. Esto de que las personas son algo central también, ¿no? Esto de los individuos y las interacciones son más valiosos que los procesos y las herramientas. Le dan una importancia como peculiar a las personas. Porque Extreme Programming apunta como a producir software que sea de alta calidad, pero también que el equipo que desarrolla tenga una alta calidad de vida. Entonces, lo importante es siempre que haya como colaboración cercana entre los individuos y que los individuos estén comprometidos y estén muy involucrados. Y bueno, una parte clave de esto es lo que se llama seguridad psicológica, que tiene que ver con sentirse seguro en el ambiente de trabajo, ¿no? Que pueda haber vulnerabilidad, que uno pueda exponerse, porque en realidad como que no sirve si uno se guarda cosas todo el tiempo porque tiene miedo a que la represalia o a que lo juzguen o a hacer quedar como tonto o lo que sea, ¿no? Y bueno, las otras dos las presento acá como brevemente y después las cuento un poquito más en profundidad. Esta segunda tiene que ver con un lema que él lo presenta en el libro, en el libro blanco, que es esto de Stay Aware, Adapt, Change, y que tiene que ver con el título de esta charla,
que es esto de estar atentos constantemente para poder ir adaptándonos y cambiando, ¿no? Todo el tiempo está este tema de lidiar con el cambio. Y después el siguiente como concepto es hacer la cosa correcta y hacerla bien, hacerla correctamente. Y esto hace énfasis en que Extreme Programming va un poco más allá que otras metodologías ágiles y no propone solamente, o sea, sí propone que el proceso de desarrollo sea iterativo y sea incremental, pero también propone una serie de prácticas técnicas para poder construir software de calidad. Y capaz como que ese es el diferencial. Entonces, ahora vamos a hablar de un poquito más de Stay Aware, Adapt, Change. Y acá, con Daron, nos gustó a los dos y coincidimos una metáfora que está en el libro, que la usa Kent Beck, y que dice que Extreme Programming no se trata de encontrar un camino y seguirlo y ya está. Él dice que se parece más a lo que sería manejar un auto. Que cuando estamos manejando, no queremos solamente lograr que el auto avance en la dirección correcta y ya está. Nos quedamos con el volante así y nada más. Sino que tiene más que ver con estar constantemente prestando atención e ir haciendo como pequeñas correcciones, ¿no? Bueno, voy un poquito más para allá, un poquito más para allá, pero no estar todo el tiempo fijo en una misma dirección, por más que esa sea la dirección correcta. Entonces, cuando estamos desarrollando una solución, sabemos que las ideas cambian y que las necesidades cambian. Y por eso todo el tiempo buscamos que haya feedback constante y feedback rápido para poder ir ajustando esa dirección, ¿no? Y además que todo cambio o toda decisión es reversible. Entonces, si elegimos un curso, sabemos que después podemos cambiarlo. Pero siempre nos interesa esto de saber si estamos avanzando en la dirección correcta o si tenemos que ir haciendo pequeñas correcciones. Y el feedback lo buscamos en todas las instancias, desde los test mientras estamos desarrollando hasta intentando entregar en producción continuamente y lo más rápido posible para tener feedback y poder adaptar el curso. Bien. Después, tenemos esto de que las metodologías ágiles proponen, como ya veníamos diciendo, que necesitamos feedback rápido para saber que estamos construyendo la cosa correcta, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, no tiene sentido, dentro de estos marcos de trabajo, construir el producto completo y recién ahí entregárselo a los usuarios. Si hacemos pequeñas entregas, que esto está muy en línea con charlas que se dieron más temprano hoy, ¿no? Esto de la entrega continua, de poder entregar rápido, también hacer TDD o testings automatizados y demás para tener feedback rápido. Si hacemos estas pequeñas entregas, podemos asegurarnos como más progresivamente que los usuarios estén obteniendo lo que necesitan. Entonces, construir la cosa correcta tiene mucho que ver con todo esto que veníamos hablando, pero también necesitamos saber que estamos construyendo la cosa correctamente, que lo estamos haciendo bien, y ahí es donde entran en juego las prácticas técnicas. Como decía antes, ese es un poco el diferencial con otros marcos de trabajo y con otros frameworks de desarrollo ágil, porque XP provee la combinación de prácticas de management y también técnicas. Bien, en contraste con, bueno, sí, acá como que me interesa un poco hacer el contraste, por ejemplo, con lo que es Scrum, que solamente ofrece esto de prácticas de management, y eso lo puede terminar volviendo un toque vulnerable, porque podemos terminar haciendo lo que llaman como Scrum flácido, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto y que eligen usar un proceso ágil y eligen Scrum. Adoptan las prácticas de Scrum, los principios de Scrum, pero después de un tiempo se dan cuenta de que el progreso es lento porque el código termina siendo un lío, ¿no? Y es difícil seguir agregando features. Entonces, lo que sucede en un caso como ese es que no se, por ahí quizás, ¿no? En este caso hipotético, como no se prestó suficiente atención a la calidad interna del software. Entonces, si se comete ese error, nos damos cuenta bastante rápido que la productividad baja porque es mucho más difícil agregar features y esa deuda técnica acumulada nos termina como medio paralizando. Entonces, XP un poco lo que busca evitar es eso. Y en ese espíritu propone una serie de valores y principios que, como decíamos antes, es como central, porque es esto, es como un estado mental para el equipo, ¿no? Un poco lo que proponen. Y estos valores, principios que sobre los que hablan, no son taxativos y es así y nada más que eso, sino que cada equipo también puede ir
trabajando y construyendo sobre esta propuesta e ir agregando los propios. Entonces, bueno, los que propone Ken Beck son estos 5 valores, que son la comunicación, el feedback, la simplicidad, el respeto y el coraje. La comunicación tiene que ver con que la falta de comunicación hace que el conocimiento no fluya entre los miembros de un equipo. Entonces, muchas veces puede suceder, por ejemplo, que hay algún problema y que hay alguien en el equipo que sabe cuál es la solución, pero al no haber comunicación entre los miembros, nunca se entera de cuál era el problema y no puede ayudar a solucionarlo. Entonces, ese sería un buen ejemplo donde una comunicación efectiva podría ayudar. El feedback tiene que ver, bueno, es un tanto repetitivo, como que resurge el concepto constantemente, porque también es uno de los conceptos centrales, ¿no? Y tiene que ver con esto de que XP acepta el cambio y usan en inglés la palabra embrace, que no sé nunca cómo traducirla bien, pero es esto como de darle la bienvenida al cambio en vez de combatirlo, ¿no? Y para poder cambiar de rumbo rápidamente, justamente necesitamos tener feedback seguido. Después, Perdón, sí. No, un intento de traducción, es como abrazar, pero en un sentido resiliente, ¿no? Como dejarse caer en los brazos del cambio, una cosa así. Claro, me gusta el dejarse caer en los brazos del cambio. Medio poético. Bueno, después tenemos la simplicidad, que tiene que ver con esto de, sería un poco lo contrario a la sobreingeniería también. Es como hacer lo que se necesite y lo que nos pidan, pero no cosas de más. Hacer la cosa más simple que funcione. Y es como poder crear algo que nos tenga como orgullosos y que lo podamos mantener en el tiempo con costos razonables. Si estamos haciendo como cosas de más todo el tiempo, después todo eso hay que mantenerlo. Tanto en costos de infraestructura como del equipo, ¿no? Que tenés un código con más cosas de las que necesitas y es más difícil entrarle. Después, el coraje tiene que ver con poder accionar frente al miedo. Y el miedo en el sentido de, si tenemos que dar feedback, recibir feedback, esas cuestiones dan miedo a veces, ¿no? Y uno necesita coraje para poder afrontarlas. Y esto también se vincula con lo que hablábamos antes de la seguridad psicológica, y estar en un ambiente en el que nos sintamos libres y que no nos van a juzgar si compartimos nuestra opinión sobre algo. Y por último, dentro de los valores está el respeto, que tiene que ver con esto de el eje en las personas, sobre el que también hablábamos con anterioridad. Y algo fundamental de XP es la premisa de que todos se preocupan por su trabajo. Que no importa la excelencia técnica que haya en un proyecto si a los miembros del equipo no les interesa su trabajo. Es vital que haya como respeto mutuo entre los miembros, hacia el proyecto, hacia el cliente, para poder construir una buena solución. Y después pasamos a los principios, que los principios son un poco más específicos que los valores y sirven en cierto sentido para bajarlos a tierra. Ahora no voy a detenerme en cada uno de los principios como si hice con los valores que eran menos, solamente voy a hablar de un par para conectarlos también con los valores, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos solamente en el valor del coraje, podemos creer que estaría bueno como encarar un cambio que sea grande de una, tipo, uy, soy re valiente, hago todos estos cambios en el código, buenísimo. Pero sin embargo, si nos basamos en el principio de baby steps, sugiere justamente que los cambios grandes son riesgosos y que es mejor ir como dando pequeños pasos y haciendo pequeños cambios. Y este valor del coraje también tiene que ver con el principio de la diversidad, porque todos nos beneficiamos de diversas perspectivas, diversas actitudes, habilidades, pero esa diversidad puede terminar en conflicto, lo que está bien, pero el conflicto y la falta de acuerdo da lugar a que surjan mejores ideas si todos actuamos de acuerdo a los valores de coraje y respeto. Porque si hay diversidad y nadie respeta la opinión del otro, no funciona. Entonces necesitamos coraje para poder expresar los puntos de vista distintos y respeto para expresarlos de manera civilizada y empática. Y como para unir las cosas un poco más, todo esto termina siendo un ejercicio como de comunicación efectiva, que es otro de los valores.
Después, como por último, y antes de pasarle la pelota a Daro, que va a hablar un poco de algunas de las prácticas técnicas, podemos mencionar algunos de los valores en particular, como el de beneficio mutuo, que se refiere como a evitar situaciones que beneficien solamente a una de las partes, ¿no? En detrimento de la otra. Por ejemplo, poner muchas especificaciones por escrito puede ayudar a que alguien entienda mejor de qué va la cosa, pero en contrapartida le quita mucho tiempo a quien está implementando una funcionalidad, por ejemplo. Entonces, una solución que responde al principio de beneficio mutuo sería usar tests automatizados de aceptación. Entonces, quien implementa recibe feedback inmediato de su implementación, sus colegas tienen especificaciones precisas en el código y el usuario obtiene las features más rápido. Entonces, es beneficio para todos. Y después, el último principio al que me voy a referir así cortito, tiene que ver con tener en cuenta la realidad económica todo el tiempo, ¿no? Siempre se están evaluando los riesgos y las necesidades económicas del proyecto. Así, por ejemplo, las user stories se implementan según el valor de negocio, más que por temas técnicos en sí. Y nada, creo que de esta parte no tiene sentido ir ahondando en cada uno de ellos. Así que vamos a pasar a las prácticas técnicas y acá le paso la pelota a Daro. Gracias. Bueno, ahí un pequeño comentario antes de meternos de lleno en esto. Es importante lo que hace Kent Beck de hacer un repaso conceptual por principios, valores y desgrana un poco esos ítems en el libro porque justamente como la idea de XP es abrazar el cambio implica también a veces tomar decisiones diferentes a las que habíamos tomado antes, ¿no? Dejar de usar una práctica para pasar a usar otra. Y lo importante es que en esos cambios podemos basarnos en los principios y en los valores como un criterio de decisión, ¿no? Por ejemplo, si no me favorece la comunicación o el feedback, por ahí no sería una buena práctica para adoptar, ¿no? O si no me ayuda a tener más coraje, bueno, tal vez esta práctica nueva, que no está en el libro, pero o dentro del marco de XP, pero que estaría habilitada para introducirse a nuestras prácticas, bueno, hay que juzgarla, digamos, con la vara de los principios y los valores, ¿no? Y arrancando por TDD, que ya lo charlamos, esta sería la tercera vez durante el día que lo charlamos, digo, ya profundizamos bastante, pero sí me interesa conectarlo con esto, ¿no? Con los principios. Hay algunas cosas que podemos encontrar de beneficios respecto a TDD, que ya saben, ¿no? Que implica empezar por el test, todos estos 3 pasitos de red, green, refactor, y así sucesivamente, pero básicamente lo que nos permite TDD o en general tener un arnés de pruebas, como decía Marian hace un ratito, lo que nos permite es tener más coraje para afrontar cambios más estructurales, ¿no? Porque si yo tengo todo con pruebas automatizadas, me puedo dar el lujo de hacer un cambio grande que me voy a enterar si rompí otras cosas, ¿no? Justamente porque todo lo que está hecho está probado de manera automática. Entonces, ahí es como empiezan a conectarse las técnicas, las prácticas técnicas con los valores, ¿no? Que quería empezar por esto como para que no quede como que los valores son un par de frases lindas que Beck recopiló para darle legitimidad al framework, sino de verdad son un criterio importante para decidir acciones, tal vez incluso hasta del día a día, diría, ¿no? Bueno, nada, con respecto a TDD, no quiero repetir, simplemente hacer esa conexión y agregar un detalle, tal vez sirve incluso TDD o tener pruebas automatizadas en general, un poco para comunicarnos también con los otros desarrolladores si podemos establecer un canal directo entre los tests y los casos de uso de nuestros features, ¿no? Entonces, en cada test podemos encontrar un aspecto, tal vez del caso de uso, o un caso de uso completo, depende a qué nivel, a qué capa esté el test. Entonces, también puede ser una forma, entendidos, digamos, como una forma de documentación directamente introducida en el código, ¿no? Y funcional también. Así que, bueno, bien por TDD ahí por ese lado. Podemos pasar al siguiente, si querés, Marquinhos. Bien, pair programming también, ya hablamos un montón de esto, sobre todo Tugna, sobre los roles y sobre cómo ir intercambiando cada uno de los roles, ¿no? Un rol más
enfocado en los pies, podríamos decir, y otro rol más enfocado en el cielo, digamos, uno más en el detalle de implementación, de la sintaxis de un lenguaje, de en qué módulo va esto que estoy escribiendo, y otro más pensando en la cuestión estratégica, ¿no? En la cuestión más superestructural o de alto nivel, y lo que le permite es anticiparse a ciertas cosas que tal vez alguien que está con la mano en el teclado escribiendo código se le escapa, ¿no? Y ahí yo creo que hay una de las grandes ventajas de pair programming que tiene que ver con eso, ¿no? Con potenciar, digamos, los distintos roles, el navigator y el driver, en un solo desarrollo, ¿sí? Y eso nos permite a cada uno de los involucrados bajar un montón la carga cognitiva de lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Porque no es lo mismo si tengo que pensar solo en la sintaxis, que si tengo que pensar, además de la sintaxis, en la superestructura y en la cuestión estratégica del feature. Y por supuesto eso mejora la calidad, mejora la comunicación y demás, ¿sí? Bien. Next. Bien, Continuous Integration, también hablamos un montón de esto, pero vamos a tratar de conectarlo con los valores, ¿no? Con los principios que hablaba Belu al principio. Obviamente, la integración continua nos permite un esquema de feedback en términos de, no de los usuarios en este caso, sino de el mismo código, ¿sí? Al integrarlo con el código de los demás involucrados en el equipo permanentemente, todo el tiempo estoy teniendo feedback de si tal vez tomé una decisión diferente al equipo, lo veo rápido, ¿sí? Como para levantar la mano y conversarlo. Si algo que yo introduje generó un error o una dificultad o lo que sea, eso se emerge, digamos, muy rápido en el día a día, y eso, por supuesto, tiene la ventaja de que tal vez lo podemos atrapar incluso antes de que llegue a los usuarios, ¿no? Así que, bueno, hay algunas subprácticas, digamos, que deberíamos adoptar antes de encarar un proceso de Continuous Integration, que tienen que ver con pensar esto en pequeños pasos, baby steps, en ir empujando el código de a pequeñas partes también, ¿no? Como empezar a integrar de a poquito y todo el tiempo, justamente para anticipar el conflicto, el error o la diferencia, ¿sí? Por supuesto, Feature Flags, que lo que me permite, de alguna manera, o Feature Toggles, por ahí lo conocen de esa manera, tiene que ver con integrar el código aunque no esté listo para que lo vean los usuarios, entonces yo puedo de alguna manera apagar o prender en producción o en cualquier ambiente que quiera, cierta parte de mi código, aunque el código ya esté integrado, ¿no? Entonces me permite separar lo que es la integración del delivery, podríamos decir, o sea, lo que es que el código se mezcle a que el usuario vea efectivamente ese feature, ¿sí? Y por supuesto, si esto lo sumamos en un contexto de pipelines automáticos y de deploy automatizados que ejecutan pruebas, que generan reportes y un montón de cosas, por supuesto que ni hablar que el feedback está en su hype más alto en ese momento, y nosotros en el día a día del desarrollo tenemos un montón de información en todo este proceso que nos permite mejorar la calidad, la evolución y básicamente la entrega de features, ¿sí? Bien. Gracias. Ahí aprendí. Claro, yo le decía a Marquinhos. Bien. Hecho. Refactoring, bueno, a ver, ahí un poco de vuelta, para no repetir, me quedaba con la metáfora del servicio técnico del auto, ¿no? Uno cuando manda el auto al servicio técnico, o la bicicleta, o la moto, o lo que sea, ¿sí? O el avión privado, alguno tal vez, que le va muy bien, no es que te dan otro auto, ¿no? No es que el auto funciona distinto, digamos, ¿no? Es un servicio de mantenimiento, es decir, prevengo roturas, arreglo cositas que estaban fallando, pero que no hacen al funcionamiento del auto en sí. Digamos, no hay un cambio estructural en sentido de funciona distinto. Sí, ahora el auto cuando acelero sigue yendo para adelante, no va para atrás, pero internamente está mejor, está más cuidado, es más perdurable, y bueno, me responde mejor a mí como usuario, ¿no? Utilizando esta analogía entre el servicio técnico y el refactoring. Ese es como el concepto central, digo, yo cambio el código sin alterar su funcionamiento. Y lo cambio, sí, perdón, Belu. No, iba a decir que cambia la estructura, pero no el comportamiento. Es decir, la funcionalidad sigue siendo la misma, cambia la estructura de cómo está hecho el código en sí. Exacto.
nada, y un poco ese cambio tiene que ver con mejorarlo en términos de calidad, de implementar patrones de diseño, de simplificar algunas cuestiones, de agregar un test que tal vez no se me había ocurrido, pero como sucedió un error, eso me alimentó o me generó la evidencia de que faltaba un test para cierto escenario. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Sí? Ahí les recomendamos esta página Refactoring Guru, yo la estoy pasando ahora por el chat, que por ahí algunos ya la conocen, pero básicamente es una especie de catálogo, ¿sí? Seguramente incompleto y demás, pero me parece que está bueno porque es bastante claro y está bastante completo. Es un catálogo de patrones de diseño, ¿sí? Con ejemplos de código, con explicaciones, con diagramas, pero también de smells, ¿no? De código que está mal, o podemos decir de baja calidad, mejor dicho, y cómo reconocerlo y qué hacer con esos smells que vamos a ir encontrando en nuestro código. Así que al que le interese un poco profundizar en esto de refactoring, por supuesto, está el libro de refactoring que profundiza en las técnicas de refactor, pero bueno, ese catálogo está bueno como para tener a mano de consulta día a día. Solo una cosita, esto de los smells viene justamente por como algo huele mal, como veo este código y algo me suena que está mal acá. Tiene que ver un poco con eso el concepto de smell. Sí, a full, hay algo ahí que por ahí no es tan evidente, que me genera una incomodidad, una sensación rara y demás, y si vamos entrenando y afinando un poco el ojo para encontrar esos smells que ya están catalogados, que ya están tipificados, podríamos decir, es más fácil encontrarlos y prevenir errores, ¿no? Bien. Bueno, Mo, a ver, de esto también se habló, yo ahí quiero hacer hincapié en que algunos escenarios en los que claramente necesitamos esta técnica, o en los que tenerla es un alivio, digamos, ¿no? Más allá medio un poco ya charlamos, pero por las dudas lo repito, tiene que ver con llevar el pair programming tal vez un poco más al extremo, incorporar más gente en ese proceso. Va a haber una persona en el teclado y muchas más observando y pensando en la cuestión más estratégica. Pero lo que tiene de interesante Mob como estrategia y como técnica es que nos aporta, primero, un intercambio, perdón, de criterios, de conocimientos y de mirada sobre el código mucho más fluida que tal vez PER o incluso que otras técnicas más individuales, digamos, ¿no? Entonces, eso se potencia un montón. Y decía, me gustaría hacer foco en algunos escenarios porque, por ejemplo, imagínense que nosotros decimos, bueno, che, tengo un equipo que está piola, que es flexible, que me gusta, que me genera confianza, pero necesita un upgrade metodológico, digamos, necesita incorporar algunas de estas cuestiones porque la productividad está baja, ¿no? Decimos, bueno, vamos a empezar a incorporar, no sé, continuous integration, ¿no? Bueno, decíamos que para empezar a introducir continuous integration hay que dar una serie de pasos previos, ¿no? Y tal vez si nunca te encontraste en ese escenario, esos pasos previos son desconocidos, ¿no? Por ejemplo, integrar feature flags o armar un pipeline automático, ¿no? Para esos casos en los que introducimos algo nuevo, en los que sucede un hito técnico muy importante y donde hay un antes y un después, ¿sí? En la forma de trabajar, en las tecnologías, en el flujo de trabajo en términos de desarrollo y deploy, en lo que sea, tal vez el mob es una buena estrategia para, entre todos, aprender al mismo momento cómo se va a usar eso que se está integrando, cómo se va a ir evolucionando, para qué nos sirve, digamos. Puede ser como una especie de, no quiero decir clase, porque hay una cosa más bilateral que unilateral como en una clase, pero sí sirve para eso, ¿no? Para sentar el conocimiento de una en todos los integrantes del equipo, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, lo usamos en momentos críticos o hitos de cambio, en donde que estemos todos juntos charlando y resolviendo esto, suma un montón, ¿no? O cuando hay un gran bug de esos que nos llevan días a encontrar, diagnosticarlo, a tratar de descubrir qué sucede, que siempre termina siendo una tontería, pero que nos llevan horas y horas descubrirlo. Bueno, tal vez si somos más ojos y más cabezas intentando resolverlo, se va a resolver más rápido y más eficiente. Bien. Hay un comentario, Daro, ya pasaron 35 minutos, para que lo tengamos en cuenta nada más. Bien, joya. Acelero un poquito entonces.
Bien, Collective Code Ownership también, ya lo charlamos, pero básicamente, de vuelta, ¿no? Si lo podemos encasillar un poco bajo el prisma de los principios y los valores, de vuelta, si yo tengo un arnés de prueba sólido, tengo un feedback anticipado de posibles errores o conflictos, yo me puedo permitir el coraje, como cualquier integrante del equipo raso, de introducir cualquier cambio en cualquier parte de la aplicación, ¿sí? Ya lo charlamos, pero esto tiene que ver con que todos somos responsables de toda la solución, ¿no? No es que hay una parte que me pertenece porque la hice yo y yo solo sé cómo se resuelve o cómo se mete mano ahí adentro, sino que es responsabilidad de todos y es conocimiento fluye entre todos, ¿no? Pero de vuelta, eso requiere de cierto coraje, ¿no? De poder meter mano en donde otro ya resolvió o donde otro tuvo un criterio que yo creo distinto, tiene y necesita cierto coraje justamente para desafiar esos criterios, para poder argumentarlos, ¿sí? Así que bueno, nada, un poco para hacer foco entre las prácticas y cómo se relacionan con los principios y los valores, ¿no? Bien. Seguimos con Slack. Bueno, a ver, Slack. Esta es una práctica súper interesante porque nos propone una especie de truquito, ¿no? Que tiene que ver con introducir en la planificación, ya sea semanal, trimestral o como sea que cortemos nuestra planificación, ¿sí? Cual sea el corte que hagamos, introducir en esa lista de tareas a desarrollar o de features a incorporar, algunos que sean menores o de menor importancia, o tal vez no importancia, pero sí de menor esfuerzo, ¿no? Esto tiene que ver con poder jugar un poco con los tiempos, con el esfuerzo, con la distribución del equipo, con las técnicas y demás, pero tenerlos básicamente como variable de ajuste, ¿no? Para llegar a cumplir, tal vez no con la planificación exhaustiva, sino con lo que más vale para el negocio. Es decir, si alguno de los features más importantes o más robustos se complicó más de lo que esperaba o emergió en ese desarrollo algo que me traba lo que sigue, bueno, sé que lo que voy a ir sacando tal vez no valía tanto como lo que estoy haciendo ahora, entonces tengo la tranquilidad, ¿sí? de que estoy ajustando sin hacerle pagar al negocio con valor, con entrega de valor, básicamente, ¿sí? Bien. Bueno, esto es interesante, este Informative Workspace, un poco porque nos desafía en tiempos de laburo remoto, ¿no? Es decir, cuando lo escribe Kenbeck, se imagina una oficina llena de post-it y de carteles con información y de pizarras con dibujos, con diagramas y ese tipo de cosas, que bueno, es difícil hoy implementarlo, pero el valor sigue siendo el mismo, ¿no? Que todos estemos enterados de la mayor cantidad de información posible, de una forma dinámica, accesible, pero básicamente que la información fluya, ¿no? La información, ya sea de planificación, de estado de las cosas, de necesidades, de requerimientos, de lo que sea. Así que bueno, el desafío acá tiene que ver con encontrar cómo mapeamos esta necesidad de que circule la información en tiempos de trabajo remoto, ¿no? Cómo podemos traducir esa pizarra que estaba por ahí atrás de la oficina a una pizarra digital, que todos tengamos acceso, que nos planteemos un flujo a través del cual pasemos por la pizarra necesariamente, que no esté ahí como un link colgado que si lo necesito entro, sino que tenga que pasar por ahí necesariamente. Bueno, cada equipo lo irá definiendo, pero de vuelta, acá está el cambio, ¿no? Acá está abrazar el cambio. Bueno, la realidad me propone trabajar de otra manera, pero mis criterios, mis valores, mis principios son los mismos, así que voy a ver cómo adaptar las prácticas a la realidad actual y que se sigan cumpliendo esos valores y esos principios, ¿sí? Bien, vamos a la última. Esto es lo más importante. Yo creo que ahí Belu decía algo que no quiero que pase desapercibido, que tiene que ver con velar por la calidad de vida del equipo, ¿no? De preocuparnos por las personas, por cómo están las personas, y cómo están en el trabajo esas personas, ¿no? Tiene que ver con medir el esfuerzo que entregan en un periodo de tiempo, de que no haya sobretrabajo, de que no estén todo el tiempo al extremo desafiados o desafiadas, sino balancear un poco el nivel de challengeo que hay con las tareas,
de estrés, de responsabilidad, de carga laboral, demás. Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Y no, está claro que no funciona si hay una persona por encima de la estructura del equipo velando hacia abajo porque esto suceda. Solo va a funcionar si hay un esquema de feedback de abajo hacia arriba, al revés, ¿no? Como los integrantes del equipo pudiendo levantar la mano y diciendo, che, estoy cansado, che, esto prefiero hoy no encararlo, alguien me puede dar una mano, che, esto me está costando más de lo que creía, ayúdenme o busquemos una alternativa. Bueno, básicamente tiene que ver con lograr un foco que sea saludable y que pueda ser sustentable en el tiempo, ¿no? Eso a veces dependerá del equipo, pero a veces es bajar la intensidad del foco, o a veces será subirla, lo que sea, pero poder estar regulando esa perilla permanentemente justamente para garantizar que el equipo siga vivo y con calidad de vida durante mucho tiempo. Bien. Y bueno, después, como más a modo de cierre, nos quedamos con esta frase del libro de Ken Beck, que dice, ¿no? Que este es lo que para él es el paradigma de XP, estar atentos o atentas, adaptarse y cambiar, ¿no? Porque todo el software cambia, los requerimientos cambian, el diseño cambia, el negocio cambia, la tecnología cambia, el equipo cambia y los miembros del equipo cambian. El problema no es el cambio, porque el cambio va a suceder. El problema, en verdad, es nuestra falta de habilidad para lidiar con el cambio. Y justamente lo que él propone son formas de poder lidiar con este cambio. Y nada, eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar o reflexionar. Ahí, perdón, Belu, sí. agregué un slide que tiene que ver con las 9 palabras del cuestionario. No sé si, mientras alguno tiene alguna pregunta, si tiene. A ver si me deja pasar. Si no, lo comparto yo. Ah, acá está, mira. Ahí está. No me deja. Para poner una presentación. Por ahí un poco la idea, tarea para el hogar, ¿no? Pero sería, estos son los dolores que ustedes trajeron, o algunos de los dolores que ustedes trajeron en el cuestionario. Así que, pensando en los principios y en los valores, cómo poder conectarlo con las técnicas que estuvimos charlando recién y las demás que están en el libro, ¿no? Pero bueno, nada, para pensar ahora si alguno tiene preguntas o comentarios, feedback, obvio. Ahí dejo también un link al Miro para si quieren dejar el feedback y la agenda también está ahí, que habíamos pasado en el Miro. Bueno, muy bien. Estamos entonces, simplemente... ahí preguntan por la grabación. Yo creo que después vamos a compartírselos a los inscriptos, ¿no? Y lo van a subir al canal de Esfera. De YouTube, sí. Al canal de YouTube, eso, de Grupo Esfera. Sí, no, yo quería agradecerles porque la verdad la charla estuvo muy buena y digamos, algo que me queda de resumen en general siempre cuando leo a Beck es que el loco siempre recomienda, ¿no? Como trabajar en contextos de seguridad psicológica haciendo chiquito y de calidad, ¿no? Como un pequeño resumen de todo lo que trae de fondo. Veo que es algo tan simple pero algo tan complejo a la vez de implementar en el día a día, más en los contextos software. Buenísimo. Gracias por el aporte. No, gracias. Bueno, gente, estamos entonces. Muchas gracias. Dale. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno. Por la atención. Nos vemos.